En este reto se nos ha pedido analizar la carga y la descarga de un supercapacitor. Para ello ha sido necesario crear un circuito con muchos capacitores y así obtener un mismo supercapacitor. Para analizar la carga y la descarga del mismo es necesario generar un programa en MATLAB para que éste pueda resolver una ecuación diferencial de segundo orden y así poder ver la carga y el voltaje del capacitor 2 del circuito equivalente. Vamos a ello. Algunas de las consideraciones básicas pero fundamentales para la resolución de este reto son las siguientes: la ley de Ohm, fórmulas de capacitancia, fórmula de corriente eléctrica, circuitos eléctricos y, no podía faltar, las leyes de Kirchhoff. Hola a todos, yo soy Asgard y les voy a platicar acerca de la obtención de las ecuaciones diferenciales de este circuito. Todos los cálculos a detalle los podrán ver en nuestro documento adjunto. Y bueno, comenzamos por la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que el cambio de voltaje en una malla debe de ser igual a cero, y planteamos las siguientes mallas. De esta manera, y con algunas equivalencias como el cambio de voltaje en una resistencia, el cambio de voltaje en un capacitor y la definición de corriente como el cambio de carga con respecto al tiempo, además de la ley de los nodos que nos dice que al ramificarse la corriente será igual a la suma de las ramificaciones, obtuvimos esta expresión con el objetivo de dejar todo en un solo término, que en este caso sería todo lo de la segunda malla. Sin embargo, vemos que no es posible y en este momento determinamos que la solución no se puede obtener de esta manera. Es por eso que se decidió simplificar el circuito para poder encontrar una solución, haciendo que la primera resistencia, fuera igual a cero. De esta manera, y tras hacer todo este proceso de la obtención de las ecuaciones diferenciales e integrarlas, obtenemos las siguientes expresiones para los valores de carga en ambas mallas, corriente en ambas mallas, y si se desea también se puede obtener el voltaje en ambas mallas. Bueno, yo voy a describir cómo obtuvimos la gráfica a partir del circuito en Luz Project, y donde mandamos esa gráfica a otro software para poder obtener la gráfica de carga y descarga de la corriente, y cómo hicimos el protoboard y el osciloscopio. Aquí básicamente es una foto del software de Luz Project. Tenemos la carga, bueno, el voltaje, las resistencias y la capacitancia. Y aquí abajo, como pueden ver, nos está dando una gráfica y nos está dando el voltaje, que es la verde, y la corriente, que es la amarilla. Así básicamente se ve al final, después de poner 4 puntos que conocíamos y marcar más o menos punto por punto la carga de la corriente. Aquí tuvimos básicamente que hacer primero el circuito en física, como pueden ver que está la protoboard. Después tuvimos que ponerle la corriente, que vienen siendo los coles positivos y negativos. Y después con nosotros poner las patitas correctamente, con los polos correctamente en los capacitores. Y así el osciloscopio nos va a poder mostrar la gráfica, cómo va a quedar. Y esta es la que nos dio. Tiene un poco de sentido con la nuestra que mostramos al principio, que podemos ver que hay 0 voltaje, después va a ser a 5, después a menos 5, que es el menos cuando está descargando. Bueno, esto sería todo por mi parte. Hola, buenas. Yo les voy a presentar cómo es que graficamos en MATLAB y las cosas que tomamos en cuenta. Primero que nada, para entender cómo es que graficamos, hay que ver que en nuestro circuito tenemos 2 resistencias y 2 capacitadores. Y que tenemos 2 mallas, viendo esta interna y la otra, la externa, ¿no? Entonces, si continuamos, podemos ver aquí está nuestro MATLAB. En nuestro MATLAB lo único que cambiamos está basado en el de O.D. Euler del profe Bárcenas, nada más le agregamos unas cosas para que también nos dé la corriente. Usamos estas 2 ecuaciones para graficar la corriente y el voltaje, y cambiamos nada más la capacitancia y la resistencia para nuestros 2 casos, para las 2 mallas. Y aquí tenemos los resultados. Los 2 resultados se ven iguales, simplemente cambia, uno tiene un .002 y el otro tiene .02. Podemos ver que en la corriente empieza alta y va disminuyendo tendiendo a cero. Esto se debe a que cuando se va cargando el capacitador empieza a haber una menor corriente. Y aquí tenemos el del voltaje, que va subiendo, va incrementando, se va cargando el capacitador y cuando llega a cierto punto se descarga.
Conclusiones. Al comparar los resultados obtenidos mediante las ecuaciones diferenciales, la simulación en MATLAB, las proyecciones del osciloscopio y el simulador para los circuitos, pudimos observar que de manera general, la modelación de las cargas, los voltajes y las corrientes tenían el mismo comportamiento. A pesar de no poder resolver las ecuaciones diferenciales del circuito planteado con las resistencias en paralelo, se demostró que dicha similitud entre todos los métodos utilizados para modelarlos siguen funcionando en la simplificación de nuestro circuito. Finalmente resaltamos como equipo lo fácil que puede ser obtener el comportamiento de un circuito NRC, ya sea con simuladores o de manera experimental con un osciloscopio, a comparación de un programa en donde se deben de meter las ecuaciones diferenciales, sobre todo cuando se cuenta con resistencias en paralelo, más de una o dos resistencias y los capacitores. Muchas gracias.